El rincón del poeta. Cartas al anochecer. Te quise dedicar las palabras más bellas que podían salir de mi boca. Amaya Calvo. Te quise dedicar las palabras más bellas que podían salir de mi boca, pero me las interrumpiste con un beso en los labios. Me sellaste entonces con el silencio más sabio y te has quedado con la llave por lo que a mi corazón provocas. Taquicardias infinitas cuando me tocan tus manos y un susurro a medianoche que me calma en el vacío, que despista mis miedos y los arroja al precipicio, enterrándolos con acordes que salieran de un piano que piensa por sí mismo y enamora a quien lo escucha. Soy el vencedor de la mejor de mis luchas, porque eres la dueña que siempre quiso mi corazón. Con mis fieles aliados, Apolo y Artemisa, esperé nota a nota convertirme en canción, declarándome devoto a la religión que nos ha convertido en uno para siempre. Desde los idus de marzo hasta noviembre, mis manos fueron los látigos y las palabras mis rimas y entonación. A un huérfano de amor calmaron mi frío, sirviéndome de abrigo, peleando por tu amor con un Marte azaroso. De mis palabras enloquecí, volviéndome celoso, porque ni Marte, ni Apolo, ni Artemisa parecían tener respuesta. Por más que me encomendaba sus oraciones, ni con puños, ni rimas, ni canciones, acercaste tu mirada a la mirilla de mi puerta, que como un rayo de sol atraviesa los corazones más duros. Con mis sentimientos aún intactos y puros, y mis dedos endureciéndose como rocas, creyendo haber puesto a mi corazón un muro, de pronto tu mano sobre la mía me trastoca, sacándome de mi poca cordura y volviéndose loca. Me sellaste entonces con el silencio más sabio y te has quedado con la llave por lo que a mi corazón provocas. Taquicardias infinitas cuando me tocan tus manos y un susurro a medianoche que me calma en el vacío, que despista mis miedos y los arroja al precipicio, enterrándolos como acordes que salieran de un piano que piensa por sí mismo y enamora a quien lo escucha. Soy el vencedor de la mejor de mis luchas, porque eres la dueña que siempre quiso mi corazón. Con mis fieles aliados, Apolo y Artemisa, esperé nota a nota convertirte en canción, declarándome devoto a la religión que nos ha convertido en uno para siempre. Te quise dedicar las palabras más bellas que podían salir de mi boca. Esta poesía que acabamos de escuchar en Cartas al anochecer es de una joven poeta gasteizarra. Su nombre es Amaya Calvo. Y hoy vamos a viajar virtualmente hasta Vitoria y vamos a hablar con ella, con Amaya, sobre su nuevo poemario, Soñar sin morderse la lengua.
Amaya Calvo, bienvenida a MC Radio, bienvenida a Acordes y Letras. Hola, buenas. Cuéntanos tu historia, Amaya. ¿Cómo comenzó tu camino en el mundo de la poesía? Bueno, yo creo que historia como tal no hay. Sí que sé, por ejemplo, que mi madre ha tenido libros de poesía en casa y desde pequeña pues me ha leído alguna poesía y demás. Entonces, pues familiarizada un poquito estoy. Y de hecho, la primera poesía que escribí, que creo que está en el libro, pues la escribí en primero de carrera con 17 años y como la memoricé, pues la he vuelto a recuperar años después para este libro de Soñar sin morderse la lengua. ¿Cómo surgió este poemario, Amaya? Soñar sin morderse la lengua. Exactamente no sé cómo surge. Tengo un poco el recuerdo de que estaba viendo concursos literarios sobre poemas, cuentos y demás. Y bueno, como ya tenía alguna poesía hecha desde hace tiempo, como te he dicho antes, pues dije, bueno, pues voy a empezar a escribir alguno, a ver qué tal, ¿no? Y algunos sí que envié para algún concurso literario. Luego también empecé a relacionar con personas que también se dedican al tema de escribir en poesía aquí en Vitoria. Y pues una de ellas me decía, yo creo, Amaya, que en estos concursos literarios normalmente ganan las mismas personas y a veces es difícil hacerse un hueco porque pues como que ya estaban un poco escogidos ¿no? Y las personas que iban a ser elegidas. Entonces, bueno, eso me frustró un poco, pero también es verdad que dije, bueno, voy a empezar a escribir, a hacer poemas y demás. Y esto, bueno, en enero escribí unos cuantos poemas para un concurso literario en el que pedían un mínimo de 500 versos y no tenía que ser del mismo poema, porque en algunos concursos sí que es cierto que piden que sea un poema muy extenso, pero bueno, en este concurso literario, por ejemplo, pedían que podía ser de poemas diferentes, ¿no? Entonces, recuerdo que con esa premisa y con una fecha, porque eso también presiona bastante y hace que uno esté motivado, pues empecé a crear poemas. Y entonces me puse, creo que fue en enero de 2015, y me puse a escribir y en un mes creo que tenía ya unas 520 versos escritos. Y entonces, bueno, pues la compañera, que era difícil que escogieran mi libro, bueno, que escogieran lo que yo había creado, me di cuenta de que juntando unas poesías con otras, tenía cierto sentido y con ello, dándole un poco de forma, dije, pues yo tengo aquí un libro. Y entonces ya el chip me cambió. Entonces ya no lo quería enseñar. Porque de hecho muchos concursos literarios te daban un premio metálico, otros, por ejemplo, te pagaban una edición de 100 libros. Y me dije, bueno, pues si yo me entero de las editoriales que llevan a cabo la edición de estos libros cuando son premiados, pues tal vez ellos mismos me puedan publicar el libro, ¿no? Y entonces me puse a ello. Y lo que hice fue empezar a ponerme en contacto por editoriales. Y si me costó un mes escribir el libro, me costó 9 meses publicarlo, autopublicarlo, porque es de autoedición. Contacté con una media de unas 100 editoriales, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, pues al final opté por una que me dejaba hacer el libro que yo quería. Y pues así es como surgió más o menos el poemario de Soñar sin morderse la lengua. Empezó por querer participar en un concurso literario y al final, pues por insistencia dije, voy a buscar otro camino, a ver qué tal se me da. Este poemario ya va por la segunda edición, ¿no? Sí, el poemario ya va por la segunda edición. La verdad es que es toda una sorpresa poder llegar a hacer una segunda edición, aunque es verdad que el hecho de que sea una autoedición dificulta mucho las cosas porque no tienes un respaldo directo de la editorial que te ayude a distribuirlo, ¿no? Entonces,
esto también es mucho trabajo de búsqueda, pues prácticamente lo mismo que ha sido de buscar una editorial. Ahora es buscarse la vida prácticamente. Hay que buscarse la vida contactando con librerías, con personas que estén interesadas en tener tu libro en sus estanterías, de echarle morro, sobre todo porque pues a mí, por ejemplo, me gusta escribir y veo que tal vez escribiendo reflexiono mucho mejor que hablando, ¿no? Pero es verdad que luego hablando con la gente, convencerles de que tengan que leer tu libro a mí me resulta un tanto difícil. Y con decirte de que todavía no he llegado a hacer ninguna presentación, pues creo que todavía igual hasta podría tener un poco más de mérito, ¿no? Porque sí que es difícil darle cabida y darle empuje cuando no tienes una distribuidora o una editorial de importancia detrás tuyo que te ayude en este sentido. Amaya, ¿crees que es difícil actualmente hacerse un hueco en el mundo de los poetas? Creo que es difícil hacerse un hueco en el mundo de la poesía en general. Primero que todavía a día de hoy es difícil que mujeres consigan premios literarios un número equiparable de mujeres al de hombres. Pese a que las mujeres escribimos mucho, estamos también muy metidas en el mundo literario. En Vitoria, sin ir más lejos, tenemos un festival internacional de poesía de los poetas en mayo estupendo, que lo llevan precisamente mujeres principalmente. La verdad es que es un honor tener en Vitoria pues un festival de estas características, ¿no? Y precisamente llevado a cabo por mujeres. Sin embargo, a la hora de querer vender un libro de poesía o vivir de escribir poesía, creo que es difícil, primero porque no hay editoriales que en verdad quieran respaldar esta clase de expresión, ¿no? Y luego porque también creo que la poesía no es que venda, la poesía vende mucho. De hecho, creo que la poesía está en prácticamente todas las áreas de nuestra vida. La poesía está en un eslogan publicitario, la poesía está en las canciones que escuchamos a diario, la poesía está en una manera de comunicarnos con la gente. Poesía en el mundo hay, pero no sabemos venderla bien. Y eso es lo que hace falta, saber venderla bien. Y llevarlo por ciertos cauces como puede ser medios de comunicación, de talent shows y demás, que ahora mismo pues también están dando mucho auge a algunas personas, no es el camino para todo el mundo. Está claro que no es la forma de expresión mejor para toda la persona que le gusta escribir poesía. Amaya, ¿crees que sería necesario un mayor apoyo en general por el mundo de la cultura hacia la poesía? Estoy totalmente convencida de ello. Creo que es importante que haya un mayor apoyo en general a la cultura, ¿no? La poesía como parte de ello también. Entonces, claro, porque no se apoya aquello a lo que no se conoce, ¿no? Creo que esto lo hemos oído muchas veces. Y la poesía todavía yo creo que es una gran desconocida. Lo ponemos como algo de primeros del siglo XX, de los autores que ya fueron y no son ahora. Y ahora mismo, también con los tiempos que corren, de escribir todo rápido por WhatsApp, la gente ha cogido miedo, no confía tanto en el hecho de coger un libro, ¿no? Yo creo que tiene que ser todo mucho más inmediato, entonces comprar un libro es mucho más difícil. Por eso es tan importante dar mayor empuje a la cultura y la poesía, pues en darle sobre todo esa visibilidad que necesita para que sea entendida básicamente, porque la gente no es que no compre poesía porque no le gusta, simplemente porque es que no la conoce. La gente cree que hablar de poesía es hablar de romanticismo. Es como decir que, no sé, que todos los dibujos son Disney y no es verdad. Entonces no toda la poesía tampoco es hablar del amor. Incluso hablando del amor yo te diría que a veces es una gran incomprendida porque
Yo creo que todos hemos sufrido por amor, por ejemplo, o todos hemos vivido cosas bonitas del amor de pareja o del amor hacia la familia, hacia los amigos, el amor en general. Y sin embargo, no sé por qué no nos gusta leer aquello con lo que nos podríamos llegar a sentir relacionados, ¿no? Es curioso. Y yo creo que todo esto viene por eso, porque no se le da la visibilidad que necesita para ser entendida y sobre todo conocida. Amaya, últimamente están surgiendo una serie de poetas jóvenes que se están haciendo un hueco importante dentro del mundo de la literatura. ¿Por qué crees que ocurre esto? Los jóvenes ya han dejado de ver la poesía como algo caduco y pasado de moda, y quizá han encontrado en ella una nueva forma de expresión. Bueno, yo creo que, como te decía anteriormente, la poesía está en todas partes o en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, incluso por WhatsApp, ¿no? Pues pasamos muchas frases hechas de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram. Vende muy bien primero una imagen, ¿no? Una buena foto, un vídeo, pero sobre todo también qué frase va unida a esa foto o ese vídeo, ¿no? Y normalmente esa frase pues o suele estar escrita pues a modo de reflexión o muchas veces también a modo de rima, ¿no? Y parte de esa rima también pues yo la calificaría como poesía. Entonces yo creo que la poesía está en tantos sitios y, por ejemplo, ahora está nuevamente, aunque no ha dejado de estarlo, ¿no? Desde que surgió, yo lo veo así, el rap. En Vitoria también tenemos muy buenos raperos, están también surgiendo y hay buenas raperas, aunque, como he dicho antes, igual que en el mundo editorial y cultural en general, todavía pues la mujer no tiene esa visibilidad que merece, ¿no? Entonces, como tal, pues todavía cuesta hacerse un hueco. Es verdad que hay gente joven que está escribiendo mucha poesía, pero para mí no es algo caduco, precisamente es una forma de expresarnos y de hacer llegar a más gente. Para terminar, Amaya, nos gustaría que nos recitaras con tu propia voz uno de los poemas de este poemario, Soñar sin morderse la lengua. Claro, será un placer. Pues voy a leer un poema que se titula Trenes grandes, trenes chicos. Trenes grandes, trenes chicos, que sobre férreas vías mueven a lugares desconocidos a viajeros sobre maderas frías y espacios vacíos. Miradas que se cruzan entre vagones, instantes que serán parte de sus olvidos, perdidos entre las piedras de cada mochila que cada adulto llevará consigo. Trenes chicos, trenes grandes, cargados de miedos encumbrados, afrontan con desvelo cada parada en busca de nuevas oportunidades, puestas a merced de la esperanza para ver sus sueños cumplidos. Niños que corretean sin conciencia mientras sus madres intentan calmarlos y sentarlos ajenos al destino que les espera. Y tras un profundo respiro, dándole al niño cobijo, miran por la ventana el rojizo ocaso que les ciega y cerrando sus ojos tranquilos, esperan dormidos. Amaya Calvo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto. No hay de qué, gracias a ti, Michel, por darme esta oportunidad y ha sido un placer. Hasta pronto. Mi sueño, Amaya Calvo. Mi sueño es tirarme por un precipicio y no morir en el intento. Es tocar con los dedos el viento. Mi sueño es desnudarme en cuerpo y alma, no pensar las cosas con calma y poder irme por las ramas sin razonamiento. Mi sueño es dejar el corazón libre de dolor para enamorarme, dejar libre al que se fue y no autoengañarme, no llenar de excusas mis actos, ir de frente conmigo y con el resto de la gente, vivir cada minuto
intensamente, haciendo los planes justos y sin previos pactos. Mi sueño es ver lo que un ciego observa, es oír lo que un sordo escucha, es decir, lo que un mudo balbucea, y sentir lo que un joven virgen imagina. Es poder despistar mis miedos dejándome llevar. Es poder ser transparente, natural, salada como el mar. Es vivir sin rencores, es saber pedirme perdón por tratarme en ocasiones tan mal que se enquista en mi ser un dolor, enmascarándolo de agresividad con quien menos lo merece. Mi sueño es que todo llegue y que de todo aprenda. Es dejar que la vida me sorprenda. Es ser consciente de que lo mejor es vivir el presente y también que algo bueno está en camino y que del pasado ya ausente no me arrepienta de lo no vivido. Mi sueño es dejar volar mi imaginación y lanzar látigos por mis brazos en forma de palabras, frases, poesías. Es dejar huella en el corazón de la gente que alguna vez me quiso, me quiere o me querrá en su vida algún día. Es juntar latigazo a latigazo cada frase, cada verso, convertirlo en una sola obra sin complejos. Sentirme la Sherezade de las 1001 noches, o la Juana de Arco ante los ingleses un famoso 8 de mayo. Y al despertar, y al fin pisar tierra firme de ese lejano precipicio por el que me lancé al inicio, me daré permiso para pensar, para volver a la razón sin demasiado empeño, dejándome llevar por el viento, con mis sensaciones y mis sentimientos, con la mayor intensidad posible, como la Rosaura de Calderón, en La vida es sueño.